270, capítulo 61.3, la evidencia, completa. Llegaron 2 cartas el jueves después de que Umbridge se fuera. Vinieron con las lechuzas matutinas, ambas aterrizando en rápida sucesión en su lugar en la mesa Gryffindor. Primero la lechuza de su padre, una firme lechuza marrón que tenía la calidad de un animal adyacente al ministerio que había entregado una gran cantidad de correspondencia importante y había desarrollado cierta seriedad al respecto, y luego, lo suficientemente inesperado como para hacerlo mirar 2 veces, la gris de Percy. Abrió el primero de su padre. La letra tenía la calidad que siempre tuvo cuando su padre escribía rápidamente, las letras aún eran precisas, la letra de Arthur Weasley siempre fue precisa, un hombre del ministerio hasta los huesos, pero comprimidas. Las líneas estaban un poco más juntas que en una carta compuesta en tiempo libre. Esta no fue una carta escrita en el tiempo libre. He estado tratando de encontrar la manera correcta de escribir esto desde el martes y he decidido que la forma correcta es directamente, que es como tiendes a preferir las cosas de todos modos. Fudge está en serios problemas. La situación de Umbridge, y así se llama ahora oficialmente en el ministerio, la situación de Umbridge, ha producido lo que solo puedo describir como un silencioso colapso de la confianza en el juicio del ministro. No ruidoso. No es el tipo de cosas que se convierten en una moción de censura de la noche a la mañana. Del tipo silencioso, que es peor. Da tipo en el que la gente deja de devolver llamadas y empieza a almorzar más tiempo con gente de otras oficinas. Amelia lo manejó correctamente y todos lo saben. La documentación que tenía cuando hizo el arresto era del tipo específico que no deja espacio para la narrativa preferida del ministerio, que era, tan recientemente como el lunes, que profesor Umbridge había estado involucrada en métodos disciplinarios firmes pero apropiados y que la situación había sido revisada apropiadamente internamente. Esa narrativa duró hasta que el quisquilloso publicó la fotografía. Fudge ha pasado 4 días intentando gestionar la historia. Ha emitido 3 comunicados. Cada una de ellas ha sido peor que la anterior, en cuanto a declaraciones que intentan ocultar más de lo que revelan y han sido escritas por alguien que creía que el ocultamiento estaba funcionando. La declaración de Amelia fue de 2 párrafos. Todos leyeron los 2 párrafos de Amelia. La otra cosa, lo que quiero que sepas porque mereces conocer el panorama completo, es que tu nombre ha surgido. No públicamente, todavía no. Pero Dawlis, que es un hombre cuidadoso y profesional independientemente de su asignación actual, le hizo un informe a Amelia cuando llegó que describía la situación en Hogwarts con precisión e incluía una mención específica del prefecto que había intervenido y la documentación que esa intervención había producido. Amelia sabe que fuiste tú. Ella no ha revelado esto. Creo que lo mantiene en reserva, que es exactamente lo que hace alguien en la posición de Amelia con información útil. Hiciste bien en hacer lo que hiciste. Necesito que lo sepas claramente y sin reservas. Tenías razón, el método era correcto y la documentación era exactamente lo que se necesitaba. Le he estado contando esto a tu madre porque necesitaba oírlo dicho claramente y no implícitamente. Ella está muy orgullosa de ti. Yo también, aunque reconozco que no son palabras las que les he dicho con suficiente frecuencia en este órgano y tengo la intención de decirlas más. Estás haciendo algo importante y lo estás haciendo bien. Tu padre. PD, la pluma de sangre ha sido ilegal según la cláusula 7 de la Ley de Restricción de Artefactos Mágicos desde 1847. El hecho de que un inspector educativo designado por el ministerio estuviera usando una con estudiantes significa que Fudge autorizó personalmente una cita sin la revisión de antecedentes que habría revelado esto. Hay gente legal que ha estado esperando una ocasión. Han encontrado uno. Lo leyó 2 veces. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el cuaderno de tapas oscuras, en la sección de correspondencia al final. La carta de Percy era más corta. Recibí tu carta en septiembre. He estado pensando en ello desde entonces. Respecto a la situación de Umbridge, quiero que sepas que no estaba al tanto de los detalles específicos de sus métodos antes de que esto se hiciera público. Quiero ser claro acerca de esto porque entiendo que para usted es importante si las personas que lo rodean sabían lo que estaba sucediendo y no dijeron nada. Yo no lo sabía. No habría dicho nada si lo hubiera sabido.
En lo que he estado pensando, desde septiembre y más desde esta semana, es en el comentario específico que usted hizo acerca de que la posición del ministerio se vuelve insostenible. Dijiste que el costo de mantenerlo aumentaría. La situación de Umbridge lo ha incrementado. No estoy dispuesto a decir nada más por escrito. Le pido que comprenda que recibí su carta y que llegó donde usted pretendía que llegara. El cronograma que usted sugirió en septiembre parece menos optimista de lo que yo evalué en ese momento. Leyó la carta de Percy una vez. Se sentó con él por un momento. La última línea era la que importaba. Percy había revisado su evaluación. Percy lo había escrito, lo cual no era el tipo de cosas que Percy hacía descuidadamente. Las palabras escritas de Percy eran compromisos, el producto de una mente que no se comprometía a la ligera y, por lo tanto, significaba plenamente los compromisos cuando llegaban. Menos optimista de lo que lo evalué en su momento. Que era la forma en que Percy decía, tenías razón. Y esa era también la forma en que Percy comenzaba algo, porque Percy no revisaba las evaluaciones por escrito a menos que pretendiera que la revisión fuera el comienzo de un cambio de posición en lugar de una concesión hecha de forma aislada. Puso ambas letras en el cuaderno. Pensó en Falla en su oficina escribiendo su cuarta declaración y pensó en la cualidad específica del colapso institucional, no repentino, no dramático, sino la retirada gradual de la confianza en alguien que había confundido manejar la narrativa con tener razón. Pensó en Amelia Bones con 2 párrafos y la fotografía y la documentación de Madame Pomfrey, y pensó en la utilidad específica de las pruebas cuando se recogían correctamente y se conservaban hasta el momento adecuado. Fue a la transfiguración. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 271, capítulo 61.4, la evidencia, completa. Dowlis llegó el lunes de la semana siguiente con la calidad de alguien que había sido informado exhaustivamente y había sacado las conclusiones correctas de la sesión informativa. Era un auror de carrera, el ministerio había enviado su expediente a McGonagall antes de su llegada, y el expediente estaba disponible para los prefectos como resultado de los nuevos protocolos de transparencia que Amelia Bones aparentemente había instalado cuando hizo el arresto, lo que Ron interpretó como que Amelia estaba siendo precisa sobre las condiciones bajo las cuales el personal del ministerio operaba en Hogwarts en el futuro. Había leído el expediente. Dowlis tenía 43 años, había aprobado su título de auror con distinción, había pasado 12 años en trabajo de campo y 6 en la unidad de operaciones especializadas antes de una transferencia temporal a la oficina del ministro que el archivo describía como completada y que sospechaba que había sido el tipo específico de transferencia que tomaba cuando estaba entre su propio mejor juicio y las instrucciones de alguien para quien trabajaba y había necesitado tiempo para resolver el conflicto. No fue cruel. Esto fue evidente desde su primera clase de defensa, que tenía la cualidad específica de alguien que había decidido, en la planificación de la misma, que el objetivo principal era no empeorar la situación. La clase cubrió encantamientos protectores, prácticos, relevantes y enseñados correctamente. Demostró el Shield estándar con la economía de alguien para quien era completamente automático. Describió la teoría sin condescendencia y dejó que los estudiantes practicaran sin el enfoque pedagógico específico de estar sobre ellos con un libro de calificaciones en la mano y la sensación de que se estaba documentando el fracaso. Él era adecuado. No fue inspirador. Enseñó defensa de la misma manera que un profesional competente que no era profesor enseñaba cosas que sabía bien, correctamente pero sin la cualidad específica de alguien que encuentra la materia viva en lugar de funcional. Lupin lo había encontrado vivo. Dowlis lo encontró útil. Pero no hizo daño a nadie. Ron notó esto y no esperó más de ello. Asistió a las clases con la misma atención que prestaba a cualquier cosa que tuviera información que ofrecer y descubrió que la información era información de un auror en activo en lugar de un académico, lo cual era, a su manera, diferente de lo que el plan de estudios generalmente proporcionaba y tenía cierto valor. Fue en la tercera semana del mandato de Dowlis que el auror vino a buscarlo. Estaba en la mesa de la ventana este un sábado por la mañana cuando Dowlis apareció en la entrada de la biblioteca, miró alrededor de la habitación, lo identificó y se acercó con la calidad de alguien que había estado decidiendo si hacer esto durante algún tiempo y había decidido.
Se sentó. Ron esperó. Quiero decir algo, dijo Dawlis, con la voz directa de alguien que iba a decir algo específico y había decidido que el preámbulo no era útil. Lo que hiciste con Umbridge, la documentación, el método, la forma en que se manejó. Ese fue un trabajo de nivel profesional. He visto arrestos de aurores con menos preparación detrás de ellos. Ron lo miró. No estoy aquí para decirles que tengan más cuidado, dijo Dawlis. Estoy aquí porque leí el expediente de mi predecesor y leí la documentación de Madame Pomfrey y quería encontrarme con el estudiante que lo produjo y decirle directamente, bien hecho. Hizo una pausa, aparentemente había entregado lo que había venido a entregar y ahora esperaba ver cómo era recibido. Gracias, dijo Ron. Dawlis asintió. Parecía satisfecho con esto como respuesta. Luego dijo, con la cualidad de quien decide extender la conversación más allá del objetivo de la visita, el grupo que diriges. La práctica de la defensa. He oído cosas al respecto. Está registrado en la escuela, dijo Ron. Los planes de sesión se presentan ante MC Gonagal con 3 días de antelación. Lo sé, dijo Dawlis. Los leo. Miró a Ron con la evaluación específica de un auror de carrera que había estado observando a la gente cuidadosamente durante 20 años. Lo que he oído es que la calidad está por encima de lo que describen los planes de sesión. Ron sostuvo su mirada. No tengo ninguna objeción a eso, dijo Dawlis. Quiero ser claro, no estoy aquí para reproducir la situación que reemplacé. Lo que sea que Umbridge estuviera buscando en esas sesiones, yo no lo estoy buscando. Hizo una pausa. Lo que estoy dispuesto a ofrecer, si es útil, es que parte del material que cubriría en la evaluación de aurores de nivel éxtasis tiene una superposición práctica con aquello en lo que estás trabajando. Estaría dispuesto a tener una conversación al respecto. Otra pausa. No oficialmente. No como material de curso. Solo una conversación. Ron lo miró por un largo momento. El miércoles, dijo. Aquí. Las 7 de la mañana. Dawlis asintió. Se puso de pie. Luego, desde el borde de la mesa, dijo, la cobertura del quisquilloso fue precisa. Por lo que vale. Miró a Ron una vez más. Ha elegido el enfoque correcto. Edad. Ron volvió a las notas teóricas del barrio y pensó en lo que Dawlis ofrecía y no ofrecía, que era específico, ni participación, ni autoridad, ni nada que complicara la estructura existente. Simplemente el conocimiento de una carrera que Auror puso a disposición en una conversación, que era el tipo de recurso que era genuinamente útil y no conllevaba ningún costo que no hubiera evaluado ya. Añadió el miércoles por la mañana a su calendario. La conversación duró 2 horas y cubrió temas que no estaban en el plan de estudios OWL o NEWT y que era mejor estar fuera de ellos, el conocimiento práctico específico de las condiciones de campo, las cosas que salieron mal en la brecha entre la teoría y la aplicación que el plan de estudios reconoció en principio y no abordó en la práctica. Dawlis hablaba de estas cosas con la calidad de alguien para quien eran simplemente un trabajo más que material dramático, que era el registro correcto y el más útil. Escuchó, hizo 3 preguntas y anotó las respuestas en el cuaderno de tapa oscura en la sección que no era ni cronología ni correspondencia, sino el tercer tipo. Las sesiones de los miércoles continuaron hasta octubre. Después del primero, no le exigieron mucho en cuanto a conversación, Dawlis llegó con material específico, lo entregó, respondió preguntas y se fue, que era el arreglo que les convenía a ambos. Estuvo en la escuela durante el semestre y aparentemente había decidido que esta era la contribución que podía hacer a la situación que no estaba por encima de su mandato operativo y no estaba por debajo de su juicio profesional. En definitiva, era la persona adecuada para enviar. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 272. Capítulo 61.5, la evidencia, completa. La fiesta de Halloween terminó a las 9:30. Sabía que estaba terminando antes de que el salón se diera cuenta, la cualidad específica de un festín en su último cuarto, el ruido que se asentaba desde su punto máximo en la calidez particular de las personas que habían comido bien y comenzaban a pensar en el camino de regreso.
Las decoraciones habían hecho su trabajo a lo largo de la noche, el techo encantado que mostraba el cielo de octubre, las linternas en las mesas, las velas flotantes haciendo lo que siempre hacían cuando la ocasión justificaba la teatralidad. Había estado observando el salón con el ojo de la cámara y sin ella, encuadrando las cosas sin tomarlas, como era la costumbre desde hacía 4 años. Lo había preparado la tarde anterior, con la paciencia específica de alguien que había decidido que el mes necesitaba algo que no fuera la pluma de sangre, ni la ausencia de un bridge, ni la guerra que se acercaba, algo que fuera simplemente en sí mismo, completo, sin una agenda más allá de lo que era. La primera señal fue el frío. No era un frío desagradable, del tipo que llegaba antes de la nieve, la frescura específica del aire exterior que llegaba a un espacio cerrado, y varios estudiantes levantaron la vista de sus postres con la expresión de personas cuyos sentidos habían registrado algo que el resto aún no había captado. Entonces la chica más cercana a las puertas principales del salón, una Hufflepuff de 4 año, de espaldas a las puertas, en mitad de una frase dirigida a alguien al otro lado de la mesa, dejó de hablar. No porque algo la asustara. Porque algo había llegado detrás de ella por lo que valía la pena detenerse. Las puertas del gran comedor estaban abiertas. Lo había arreglado con el cuidado específico de alguien que entendía que el efecto requería la arquitectura. El hechizo estaba grabado en la piedra del corredor exterior, no era un solo lanzamiento, sino un trabajo en capas, del tipo que requería preparación en lugar de poder, colocado en las losas de la misma manera que se colocaban las barreras, no visible hasta el momento de la activación. Cuando el banquete empezó a vaciarse, cuando los primeros estudiantes se levantaron y se dirigieron hacia las puertas, el trabajo empezó a funcionar. Nevó en el pasillo. No dramáticamente. Ni una tormenta de nieve, ni un muro blanco teatral. Una nieve ligera, de esas que caen en las noches tranquilas en las que el aire ha decidido dar algo en lugar de recibirlo, constante, sin prisas, cada copo moviéndose con la particular lentitud de algo que sabe hacia dónde se dirige. Llenaba el pasillo desde la entrada al gran comedor hasta la escalera al otro extremo, hacía calor, caía sin hacer ruido, y cuando extendías la mano y cogías un copo, no se disolvía como se disolvía la nieve conjurada. It out. Y en el copo sostenido, si mirabas, no con la mirada escrutadora sino con la mirada fija, la mirada que usabas para las cosas que no se anunciaban, había algo que se movía en su interior. Una imagen diminuta, del tamaño de una miniatura, que vive en la estructura cristalina del copo de nieve. Un momento del pasado del castillo, dos estudiantes en estos mismos pasillos, hace 20 años, 30, 50, atrapados en la alegría específica e inconsciente de las personas que no sabían que estaban siendo retenidas. Una pelea de bolas de nieve en el rellano de la escalera, la piedra desgastada por el uso. Un grupo en la larga ventana al final del pasillo observando los jardines temprano en la mañana con la calma de las personas que han encontrado algo que vale la pena ver. Una niña leyendo en el alféizar de la ventana sobre el tercer piso, con su túnica doblada debajo de ella, completamente absorta, el castillo haciendo lo que siempre había hecho a su alrededor, que era retenerla sin exigir nada a cambio. Los estudiantes atravesaron las puertas 1 y 2 y luego, en el grupo de un festín, se soltó y se detuvieron. No todos a la vez. Los que estaban delante se detuvieron primero y los que estaban detrás caminaron hacia ellos y luego se detuvieron también y luego el corredor tenía la cualidad específica de una gran cantidad de personas en medio de recordar que el mundo contenía cosas que eran simplemente hermosas sin necesidad de calificación adicional. Se paró a un lado de la entrada del salón, donde se había colocado antes de que terminara el banquete, y observó. Un niño Ravenclaw, de segundo año, el que tenía la costumbre de moverse por los pasillos con la nariz metida en un libro y la atención en otra parte, entró en el pasillo, se detuvo, miró hacia arriba, extendió la mano y se quedó muy quieto mientras un copo se posaba en su palma. Su expresión, cuando miró lo que había dentro, no era la expresión de alguien que encuentra un truco. Era la expresión de alguien a quien le habían dado algo sin motivo alguno, que era algo diferente y más complicado de recibir. ¿Qué pasa?, dijo la chica que estaba a su lado, su hermana, claramente, los mismos ojos cuidadosos, y él le tendió la palma para que ella pudiera ver y no dijo nada, que fue la respuesta correcta. Un grupo de Slytherin estudiantes de quinto año salieron juntos,
Caminaron entre la nieve y se quedaron en silencio de la misma manera que los grupos grandes se quedaban en silencio cuando algo había eliminado los requisitos habituales de actuación. Uno de ellos, Sabini, observó, al que archivó, extendió la mano y cogió un copo y lo miró durante un largo momento y luego miró al techo del pasillo, donde la nieve caía de la nada, de la piedra misma, y su expresión tenía la cualidad específica de alguien revisando una suposición que no sabía qué estaba haciendo. Neville lo encontró después de varios minutos, moviéndose para pararse a su lado con la facilidad de alguien que había entendido desde el primer año de conocerlo que permanecer a su lado en silencio mientras algo sucedía era algo razonable y suficiente. Los copos, dijo Neville en voz baja. Sí, dijo Ron. Neville se quedó en silencio por un momento. Había atrapado uno. Estaba mirando lo que había dentro. Ron no podía ver la imagen desde donde estaba, pero podía ver el rostro de Neville, que tenía la calidad que tenía cuando encontró algo que aterrizó en el lugar específico donde las historias de su abuela se encontraban con su propio recuerdo de lo que este castillo había sido para él en el primer año. ¿Quién está en ellos?, preguntó. Estudiantes, dijo Ron. Años anteriores. Algunas de ellas datan de hace mucho tiempo. ¿Cómo los conseguiste? El castillo recuerda cosas, dijo Ron. Si lo preguntas correctamente, responde. Neville miró el corredor, la nieve cayendo, los estudiantes parados en él en sus diversas configuraciones de quietud y asombro, los copos reflejando la luz de las antorchas mientras caían, y no dijo nada más. Así fue como Neville manejó las cosas cuando la situación había proporcionado todo lo que necesitaba decirse. McGonagall cruzó las puertas en el momento en que la mayoría de los estudiantes habían encontrado su camino hacia el pasillo y estaban parados en la nieve con la cualidad específica de las personas que habían acordado, sin discusión, que el camino de regreso a los dormitorios podía esperar. Se detuvo en la puerta. Ella miró hacia el pasillo. Miró a los estudiantes, la forma en que estaban parados, el particular silencio que reinaba, la calidad de algo que había llegado y estaba siendo recibido adecuadamente. Su expresión tenía la mirada que tenía al final de un muy buen año cuando la evidencia de lo que la escuela había hecho se había acumulado hasta el punto en que simplemente estaba presente e inevitable. Ella lo miró. Miró hacia atrás. Ninguno de los dos dijo nada. Ella cogió un copo. Él no miró su rostro cuando ella miró lo que había dentro. Esa era la suya. Flitwick había estado cerca de la parte trasera de la procesión desde el salón y llegó al corredor con la expresión que usaba para cosas que involucraban magia que no había visto antes, la brillante atención específica de alguien cuyo deleite profesional y deleite personal eran la misma cosa. Miró hacia el origen de la nieve, que no estaba en ninguna parte y en todas partes, y se dijo en voz baja algo que podría haber sido el comienzo de una evaluación de la metodología o podría haber sido algo completamente distinto. Sprout, a su lado, atrapó 3 copos en rápida sucesión y miró cada uno con el cuidado concentrado que le daba a las cosas que crecían, la cualidad de alguien que entendía que lo que estaba vivo merecía toda la atención. Ella no dijo nada durante un largo rato. Luego le dijo a Flitwick, estoy en uno de ellos. Tercer año. Reconozco la puerta del invernadero. Estoy seguro de que lo eres, dijo Flitwick. Al fondo del pasillo, cerca de la escalera, un grupo de estudiantes de primer año se habían detenido juntos de la misma manera que se agrupan los de primer año cuando no estaban seguros de si la respuesta correcta a algo extraordinario era emoción o precaución. La niña pequeña, Brilla, con la túnica demasiado larga que ahora le quedaba mejor, miró la nieve y luego a los demás con la franqueza que siempre mostraba ante las cosas que quería entender. Luego ella le tendió la mano. El copo aterrizó. Ella lo miró durante mucho tiempo. Fotografió el corredor desde su posición en la entrada, no la nieve en sí sino los estudiantes en ella, la cualidad específica de 200 personas en el mismo espacio, todas brevemente presentes de la misma manera. Todas atendiendo brevemente a lo mismo, todas brevemente sin realizar nada. No era algo que el castillo produjera con frecuencia. Quería conservarlo. Las tarjetas de los testigos estaban en la nieve. Ni uno por estudiante, eso habría sido demasiado, habría hecho visible el mecanismo de una manera que lo reduciría. Uno por grupo, escondido en la propia nevada,
apareciendo cuando la nieve había estado presente el tiempo suficiente para que el espacio pareciera habitado. Tarjetas pequeñas, la marca del testigo en el sello, la escritura a mano en el interior. Este castillo ha sido motivo de mucha alegría. Algo de eso todavía está aquí. ¡Feliz Halloween! El testigo observó desde la puerta mientras una chica Hufflepuff encontraba la suya y la leía y miraba alrededor del pasillo y luego de nuevo a la tarjeta con la expresión de alguien que había recibido exactamente lo correcto en él, momento exacto y estaba sentado con el tamaño de la misma. La nieve cayó durante 20 minutos. Luego se detuvo, tal como había comenzado, no dramáticamente, no con un anuncio, simplemente, hecho. Los copos que aún estaban en el aire completaron su caída y se posaron sobre las losas y se disolvieron en la nada, que fue como se disolvió la nieve conjurada. Los que habían sido atrapados en las manos, los que habían sido sostenidos y mirados, ya habían desaparecido, disueltos en el momento en que la imagen se completaba, que era la parte en la que había dedicado más tiempo. El pasillo estaba en silencio. Los estudiantes comenzaron, gradualmente, a avanzar hacia las escaleras. Caminó hacia el dormitorio con Hermione, Neville y Harry, quienes habían recibido una de las tarjetas y la sostenían con la cualidad específica que tenía ahora cuando recibía cosas que le fueron entregadas sin condiciones. Lo miró una vez más antes de que llegaran al agujero del retrato, como si confirmara que había dicho lo que él pensaba que decía. «Quédatelo», dijo Ron. Harry lo miró. «La tarjeta», dijo Ron. «Guárdalo». Harry lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su bata. No preguntó cómo Ron sabía que había estado pensando en descartarlo. Algunas cosas, a estas alturas, no era necesario preguntarlas. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 273, capítulo 61.6, la evidencia, completa. Le escribió la carta a Gabriel el 1 de noviembre. Se había estado acumulando desde septiembre, no en forma de borrador, sino en la forma en que se acumularon las sesiones de los martes, en la forma en que se acumularon las observaciones de la patrulla, en la forma en que todo lo que valía la pena conservar en su vida actual se fue acumulando en el cuaderno de tapas oscuras y en las fotografías y en el archivo interno específico de alguien que era consciente de lo que contenía el año y tenía la intención de describírselo correctamente a la persona para la que se estaba escribiendo. Gabriel había escrito primero, a principios de septiembre. Sus cartas habían estado llegando con creciente fluidez desde el año anterior, el inglés mejoraba en cada intercambio hasta el punto en que su carta de septiembre tenía 2 errores gramaticales mientras que sus cartas de cuarto año habían tenido 15, y los errores que estaba cometiendo ahora eran los sofisticados de alguien que había aprendido la estructura correctamente y se estaba encontrando con las excepciones del idioma. Él había estado respondiendo en inglés con correcciones ocasionales en francés al margen, que era el acuerdo que habían desarrollado durante el verano. Ella había escrito sobre Lyon en septiembre, la cualidad específica de una ciudad que él nunca había visitado pero que estaba conociendo a través de las descripciones de un niño de 8 años que tenía opiniones firmes sobre sus mejores características, que eran, el jardín, el mercado cerca del jardín, una calle particular con una panadería particular y el hecho de que las estrellas eran visibles desde el techo si subías después de que sus padres estuvieran dormidos, algo que ella no les mencionó. Pegan. Gabriela. Te debo 2 meses de cartas y voy a tratar de incluir septiembre y octubre aquí de una manera que sea precisa y no tan larga que te lleve más de una sentada leerla, que sé que es como prefieres la correspondencia. Me dijiste esto en marzo. Todavía tengo la carta. Septiembre fue principalmente un arreglo. El nuevo año escolar tiene una cualidad de la que he sido consciente desde el verano, es un año importante, uno que requirió preparación, y la preparación ya está hecha y el año ha comenzado. Hay un nuevo profesor de defensa que no es bueno en la forma en que Lupin era bueno pero no es dañino, lo cual es una clara mejora con respecto a lo que vino antes y a lo que me había preparado. Te envío fotografías del castillo en septiembre. La luz aquí por la mañana tiene una cualidad particular que he estado tratando de capturar correctamente desde tercer año, la ventana este de la biblioteca, la forma en que entra a través del vidrio cuando el ángulo aún es superficial como el verano,
antes de que cambie a la superficie otoñal. Creo que ya lo tengo. Vea la tercera fotografía. Octubre fue más duro. Algo sucedió en la escuela que no describiré completamente por escrito, no porque no lo entiendas, sino porque se trata de una persona que no debería ser descrita en letras que puedan ser leídas por las personas equivocadas, y ya sabes a qué tipo de persona me refiero. Se resolvió correctamente. Las personas que necesitaban estar donde estaban, estaban allí. Cuesta algo y produce el resultado correcto, que es lo mejor que se puede pedir cuando es necesario que suceda algo. La primera fotografía de la sección de octubre es del día 22. Los terrenos de octubre aquí tienen una cualidad específica, creo que los colores son diferentes de los de Francia, de lo que usted ha descrito del otoño allí. El nuestro es más húmedo y oscuro y creo que me gusta. La segunda fotografía es de la última sesión de defensa antes del cambio de profesor. No fotografié al profesor. Después fotografié el aula vacía, lo que me pareció más preciso. Ahora, Halloween. Quiero describirles esto con tanta atención como describí Beauce Batons en marzo, porque se lo merece. Preparé algo para la escuela. El pasillo fuera del gran comedor, después de la fiesta de Halloween. Por la tarde introduje un encantamiento de nieve en las losas, no un encantamiento climático, sino más bien una evocación de la cualidad específica de la nevada, el movimiento, el frío, la luz. La nieve cayó en el pasillo durante 20 minutos mientras los estudiantes salían del banquete. Cada copo de nieve contenía una pequeña imagen viva, un momento del pasado del castillo, estudiantes en este mismo edificio hace décadas o un siglo, haciendo cosas que la gente hace en los edificios que aman. Una pelea de bolas de nieve en la escalera. Alguien leyendo en una ventana. Dos estudiantes corriendo hacia el lago en verano con la calidad de personas para quienes el lago en verano aún es nuevo. Los estudiantes agarraron los copos y observaron lo que había dentro de ellos. Las fotografías que os envío son del pasillo. La primera es de un Ravenclaw de segundo año sosteniendo una escama y mirándola. La expresión, Gabriel, es de la que te hablé el año pasado cuando hablé de la cualidad de alguien que recibe algo sin motivo alguno. Es exactamente eso. Quiero que lo veas. La segunda fotografía es todo el pasillo desde la entrada, que es la que muestra su escala, como se veía ver a 200 estudiantes en el mismo espacio, todos atendiendo brevemente a lo mismo. También quiero contarles algo en lo que he estado pensando desde marzo, que es esto, las cenas de los jueves eran algo que no sabía que necesitaba hasta que sucedieron. En abril me preguntaste por qué parecía saber cosas que otras personas no sabían, y te di una respuesta que era cierta pero incompleta. La respuesta más completa es que aprendes bien las cosas cuando te preocupas por hacerlas bien, y te preocupas por hacerlas bien cuando comprendes lo que está en juego. Entiendes muy bien lo que está en juego para tu edad, Gabriel. Creo que siempre lo has hecho. Cuando seas mayor y la guerra haya sido lo que será y haya terminado, me gustaría mostrarte este castillo en persona. No como corresponsal. Como alguien que lo atraviesa. Creo que lo entenderías de inmediato, la cualidad específica de un lugar que sostiene a las personas en lugar de simplemente contenerlas. Hasta entonces, escribe sobre el techo y las estrellas. Quiero saber qué constelaciones son visibles desde Lyon en noviembre. Adjuntó 5 fotografías. 3 de septiembre, la luz de la ventana de la biblioteca que finalmente había captado correctamente, el andén de King's Cross el 1 de septiembre, las familias, el vapor, la barrera, el castillo desde los terrenos un miércoles por la mañana antes del desayuno. 2 de Halloween, el Ravenclaw de segundo año y el corredor. Miró la fotografía del pasillo por última vez antes de sellarla. Tenía otra copia. Siempre imprimió 2. Cerró el sobre y se lo dio a Mira, lo que siempre fue un acto de fe en la perseverancia y confiabilidad de navegación de Mira. Fue a Encantos. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. El arco de Umbridge se diseñó en torno a la distinción entre observar y esperar. Ron sabe quién es ella desde la primera clase de defensa, pero saberlo no es lo mismo que tener el caso documentado que la elimina de forma limpia y permanente. La noche del día 14 no es un acto impulsivo, es la conclusión de 6 semanas de preparación deliberada.
El corredor de Halloween al final del capítulo fue el contrapeso que necesitaba, después de la fría determinación del arresto, quería que la escuela recibiera algo puramente regalado. ¿Te gusta el libro? Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 274, capítulo 62.1, lo que produce el edificio. Le presentó la propuesta a McGonagall el 4 de noviembre, temprano en la mañana antes del primer periodo, cuando su oficina estaba disponible. Lo presentó como una iniciativa estudiantil que responde a una necesidad documentada. Dijo que el plan de estudios de defensa de OWLS y News requería una aplicación práctica que el formato de clase actual, que tuvo cuidado de describir con precisión y sin editoriales innecesarias, no proporcionaba por completo. Había estudiantes de varias casas y años que se beneficiarían de una oportunidad de práctica adicional estructurada. Él proponía, con su aprobación, una sesión 2 veces por semana en el gran comedor antes de la cena, supervisada, abierta a cualquier estudiante que deseara asistir. McGonagall lo miró a través de su escritorio con la expresión que tenía cuando estaba evaluando algo en busca de trampas. Ella no encontró ninguno, porque él no había puesto ninguno allí. Esto estaría abierto a todas las casas, dijo. Sí, dijo. Incluyendo Slytherin. Ella absorbió esto. Lo manejarías tú mismo. Con la ayuda de otros estudiantes competentes, dijo. Harry, Hermione, Neville y Ginny han indicado su voluntad de ayudar a facilitar. Las sesiones se centrarían en material relevante para el examen. Le proporcionaré planes de sesión con anticipación para que los revise. Ella lo miró durante un largo momento. Tenía la sensación, como a veces le pasaba en la oficina de McGonagall, de ser pesado de una manera que no era cruel pero sí minuciosa. Tienes mi aprobación, dijo. Planificación de sesiones 3 días antes de cada sesión. Cualquier inquietud sobre la conducta me la comunican directamente a mí. Entendido, dijo. Y el señor Beasley. Estaba casi en la puerta. Sea lo que sea este grupo, dijo, también será exactamente como usted lo ha descrito. La preparación para el examen debe ser real ya que los estudiantes la necesitan. Sí, dijo. Ese fue siempre el plan. Ella sintió una vez y volvió a su trabajo. La primera sesión fue el miércoles de la semana siguiente, de 7 a 8:30 antes de la cena, en el gran comedor con las mesas de la casa apartadas para crear un piso de trabajo. Vinieron 47 estudiantes. No esperaba 47. Se había preparado para 30 y había planeado quedar satisfecho con 20. Llegaron 47 de las 4 casas, en diversas configuraciones de personas que tenían diferentes motivos para estar allí y todos habían decidido que estar allí valía la pena. Se paró frente al piso despejado y los miró por un momento, la variedad de ellos. Las configuraciones mixtas de casas sentadas una al lado de la otra con la cualidad específica ligeramente incierta de las personas que estaban acostumbradas a una geografía social muy definida y estaban manejando la falta de familiaridad. Este es un grupo de práctica de defensa, dijo. El objetivo es simple, cuando coloques tu búho o tu éxtasis, podrás realizar cada hechizo en el componente práctico correctamente y sin dudarlo. Si eso es lo que quieres, este es el lugar correcto para estar. Empezamos por los cimientos. Los cimientos no son aburridos, son lo que hace que todo lo demás funcione. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Hubo 3 preguntas. Él les respondió con precisión y sin condescendencia y luego comenzaron. Lo dirigió de la misma manera que manejaba todo lo que involucraba la enseñanza, explicación completa del principio antes de la práctica, la suposición de que todos en la sala eran capaces hasta que demostraran lo contrario, la cualidad específica de alguien a quien se le había enseñado lo suficientemente mal en su vida original como para comprender cómo se sentía una buena enseñanza desde adentro. Hermione tomó la mitad este del piso. Neville tomó el extremo norte, donde las aplicaciones de encantamientos adyacentes a herbología le otorgaban una autoridad particular. Ginny se movía por la habitación con la facilidad de alguien que podía identificar el problema específico en el yeso de un estudiante a 6 pies de distancia y no tenía paciencia para el tipo de retroalimentación que suavizaba el punto hasta convertirlo en inútil.
Luna realizó la práctica de silencio en el otro extremo. Esto no había sido parte del plan original. Simplemente se había sentado con un grupo de estudiantes de tercer año que estaban luchando con Lumos no verbal y comenzó a hablarles de la misma manera que ella hablaba de las cosas que encontraba interesantes, y al final de la sesión todos lo habían logrado y tenían la cualidad de personas que no entendían del todo cómo hacerlo. Al final de la primera sesión, 3 Slytherin estudiantes que se habían sentado atrás y no dijeron nada se quedaron para hacer preguntas. Él les respondió. Tomó nota de sus nombres. El segundo grupo se reunió. No lo había anunciado. No lo había anunciado. Simplemente, al final de la cuarta sesión pública, miró a un grupo específico de personas que se marchaban y dijo, sin alzar la voz, si tienes tiempo el sábado por la mañana. Sala de requerimientos. Las 7 en punto. Ellos vinieron. Harry, Hermione, Ginny, Neville, Luna, su grupo principal, presente como había previsto que estarían. Fred y George, que tenían la calidad de personas que habían tomado una decisión sobre lo que requería el año y la estaban implementando con su característico rigor. Cedric Diggory, que ahora era jefe de estudiantes. Susan Bones llegó separada de Hannah Abbott, aunque venían de la misma dirección y claramente habían caminado juntas y habían decidido, por razones propias, llegar como individuos en lugar de como pareja. Susan tenía la cualidad de la sobrina de Amelia, la evaluación, la atención específica de alguien que había crecido comprendiendo lo que el mundo podría llegar a ser y había estado pensando en su respuesta a esa comprensión durante algún tiempo. Hannah tenía la cualidad de alguien que tiene un poco de miedo y había decidido que tener miedo no era razón suficiente para no estar allí. Cho-Chang vino con Cedric. Durante la primera sesión no habló más allá de lo necesario, pero estuvo presente y atenta y su casting, que él había observado en las sesiones públicas, tenía la calidad de alguien con verdadera habilidad y verdadera motivación. Daphne Greengrass y Tracy Deves llegaron juntas, en la configuración de personas que habían tomado una decisión de manera conjunta y estaban comprometidas con ella. Su presencia en la habitación produjo una cualidad específica, no hostilidad por parte de los demás, sino un estado de alerta particular, la conciencia de un límite que no había existido antes. Lo dejó reposar por un momento. Luego dijo, bienvenido. ¿Sabes por qué estás aquí? Empezamos de la misma manera cada sesión. Empezaron. La primera sesión del segundo grupo fue diferente en calidad de las sesiones públicas, no solo más exigente, aunque lo fue, sino más honesta. Les dijo directamente lo que les había dicho a Harry, Hermione y los demás en cuarto año, iba a haber una guerra. No es una posibilidad lejana. Una certeza, llegar en una línea de tiempo específica. Les estaba pidiendo que se prepararan para ello. Así era la preparación. Miró a cada uno de ellos por turno mientras lo decía. Ninguno de ellos apartó la mirada. Fred dijo desde atrás, has estado construyendo esto durante mucho tiempo, ¿no? Sí, dijo Ron. George miró a Fred. Fred miró a George. Algo se movió entre ellos que tenía la calidad de una conversación comprimida en una mirada, la comunicación gemela específica que había observado desde que tenía recuerdos de haber observado algo. Entonces Fred asintió una vez, con la cualidad de alguien que confirma algo que ya había decidido. Cedric dijo, ¿qué necesitas de nosotros? El trabajo, dijo Ron. Eso es todo. Preséntese, haga el trabajo y confíe en el proceso incluso cuando parezca básico. El momento en que lo básico te salva la vida no es el momento en que descubres que te lo saltaste. Cedric asintió. Entonces hagamos el trabajo, dijo. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo.